Hola, ¿qué tal mis condóminos? Israel con otro video más, El Prometido, que tuvimos hace un par de semanas con Alejandro Bucabey, un gran lector, entrepreneur y viajero, o sea, con mucha experiencia, y ahorita nos trae una nueva fase de su vida y una fase de las más interesantes, ¿no? Porque también para poder uno generar conocimientos nuevos, aplicar conocimientos, hay algo que ya está hecho, algo que ya hicieron otras personas con mucha intención, y es escribir libros. Y para eso yo creo que el Alejandro se pinta solo, es un lector ávido, y eso lo demuestra con su amplia biblioteca. Entonces nos va a platicar un poquito, un recorrido ahorita sobre su biblioteca, y nos va a ir explicando algo de lo que más le gusta. Dentro de este video se van a ir generando preguntas y pues las iremos contestando. Entonces, Alejandro, pues bienvenido otra vez al canal. Muchas gracias a todos, muchas gracias Israel. Aquí estamos, como ves, en la escena del crimen. Tenemos bastantes libros de todos los idiomas, de todos los géneros. Ya sabes, desde la ficción, filosofía, lingüística, historia, novelas, poesía, you name it, ¿no? Uh Y -huh. como decía Borges, una biblioteca se hace, se crea, y como recientemente estoy acá desde, y es bastante trabajo, desde un poco más de un año en esta casa, entonces aún está un poco, como decimos en México, un desmadre porque apenas estamos colocando. Tengo en las dos garages, tengo como 80 cajas de libros todavía que no están desempacadas. Ya están categorizadas, pero todavía se debe deshacer, no desarmar, entonces y juntar, y más o menos está clasificado. Y pues sí, ya sabes, la lectura es bastante importante, no solo para el desarrollo de la memoria, el desarrollo del cerebro en todas sus etapas, si uno es mayor, si uno es un niño, pero también por la formación y la importancia de la educación en el amplio sentido, pudiéramos decir un Humboldt, Alejandro Guillermo de Humboldt, escritores, filósofos hace 250 años, y pues creo que todos sabemos que más libros lees, más amplios tus intereses, más rica vida vas a tener porque te mueves con diferentes ojos, lentes, ¿no? El del arte, el de la historia del arte, el de la historia, y después si lees en inglés original o si lees a Goethe, Fausto en alemán, pues es diferente que en una traducción, ¿no? Es como que si leemos a Cervantes en francés, no es lo mismo, ¿no? O Víctor Hugo en italiano. Entonces, pues acá tenemos un poco random, ¿no? Porque ya haremos otro video, ¿no? Cuando ya esté finalmente hecha la biblioteca estilo Alberto Manguel, ya podremos eh, hablar muchísimo más de otros autores, ¿no? Acá Muy solo para interesante. tú, Bueno, tú, sí, ahorita digo, el recorrido lo vas a hacer, nos vamos a hacer un recorrido detallado sobre los libros. Yo creo que la gente va a estar muy interesada sobre un recorrido, pero inicialmente para agarrar a la audiencia, ¿cuáles serían tres libros que tú te han cambiado, te han influenciado, que sean de los que más han transformado tu vida? qué pregunta. Es que es por tema, ¿no? Pero así transformación total, y no lo digo porque me estoy así moviendo y este libro está acá o algo así, porque va a ser un poco dinámico, y Uh -huh, tampoco porque me parece y me gusta que está en moda un poco el estoicismo, uh -huh. pero uno de esos libros, de hecho, me lo regaló mi papá, es las meditaciones o charlas con uno mismo, depende de la traducción, de Marco Aurelio, el emperador romano, que vivió por más o menos 120 a 190 después de Cristo, que era el hombre más poderoso de todo el imperio, de casi toda Europa, y de hecho vivió y murió acá cerca, ¿no? En Vindobona, lo que hoy en día es Viena, hace casi 2000 años. Y pues es una riqueza, pues sabemos la historia del libro, ¿no? Fue por azar que redescubrieron en el Renacimiento,
y al mismo tiempo está toda la filosofía estoica, una culminación en ese libro, ¿no? Y él no lo planeaba publicar ese libro, ¿no? No tenía necesidad de publicar si ya eres el emperador romano, ¿no? Entonces, aún más valioso tener ese libro que tiene tanto que ver con la vida práctica de cualquier persona, ¿no? Los problemas, las situaciones, motivación, demotivación que nos encontramos en situaciones difíciles de la vida, etcétera, ¿no? Ese sería Y uno. actualmente está muy de moda, se está redescubriendo. Sí, exacto. Sí. Y ha tenido épocas, ¿no? Y yo también les puedo recomendar mucho un filósofo que se llama Pierre Hadot, francés, que murió hace como 15 años, que escribió mucho sobre Marco Aurelio y creo que fue también una de las razones por que está más popular, académico francés, y se llama la Citadel Interior, la Citadel Ujú, Interior, y es sobre los ejercicios espirituales de Marco Aurelio. Y también escribió otros libros sobre filosofía antigua. ¿Por qué sirve la filosofía antigua? Es otro libro, ujú. perdón, o también uno sobre Plotín, otro filósofo de la antigüedad, ¿no? Entonces, ahí argumenta que la filosofía, después por el cambio de Tomás de Aquino, etcétera, al inicio de la Edad Media, Ujú, europea, por supuesto, porque pensamos aquí en una manier de colonial. Este filósofo argumentaba que la filosofía es el arte de vivir, ¿no? Y no es simplemente una disciplina académica, ¿no? Como después, a través de la mezcla con el catolicismo, etcétera, se volvió más en esa dirección, ¿no? Ese sería un tip secreto. Otro libro sería Michel de Montaigne, un francés en el tiempo del Renacimiento, bueno, 1500 más o menos, que vivía cerca de Bordeaux. De hecho, se ujú. puede visitar su castillo muy bonito, yo ya lo he visitado, con su torre, donde tenía sus frases en latín y en griego antiguo de filosofía, ¿no? Plutarco, Séneca, Virgilio, Cicerón, etcétera, etcétera, ¿no? Y vivía ahí con sus libros y escribió una obra magnífica que son 3 tomos, que son Les Essays, los ensayos, y también filosofía, ¿no? Sabiduría, etcétera. Y un tercer libro que, bueno, algo más actual, Ujú. para no solo estar en el pasado, sería un libro de una escritora alemana que se llama Andrea Wulf, que escribió Alejandro de Humboldt o La invención de la naturaleza. Y ahí argumenta cómo Alejandro de Humboldt, el gran escritor, filósofo de Tegel, en las afueras de Berlín en el siglo XVIII, eh, redefinió, lo que hoy en día entendemos como naturaleza, y que ha tenido, ya ha sido uno de los primeros ecologistas y ha tenido una gran importancia en la perspectiva que hoy tomamos for granted, por decir, Ujú. de que la mente está conectada a las emociones y también el interior al exterior. Y al mismo tiempo ha tenido grandes influencias en Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, John Muir. John Muir es el que creó el Yosemite National Park en California, que se reunió con Theodore Roosevelt, el presidente, por 1900. Eh, incluso en revolucionarios como Simón Bolívar. Simón Bolívar lo visitó en París y cuando hizo su primer viaje acá a América Latina con Aimé Bonpland, el francés botánico, eh, entre 1798-99 a 1803, 5 años, y de hecho vivió 6 meses casi por ahí en Acapulco y un año en México. Pues todo lo que viajó, lo que descubrió, impresionante esa curiosidad, ¿no? Entonces lo recomiendo mucho, te cambia la forma de ver todos esos temas y sobre todo la naturaleza que hoy en día debemos ¿Me proteger, repites el nombre de el medio la ambiente. escritora? Wolf. ¿Cómo? Andrea Wolf, conocida también por otros libros, uno que también lo recomiendo, que fue el primero que leí de ella, es sobre Weimar, la ciudad
que te comenté que estuve hace como 2 meses y medio que corrí el maratón de 29 kilómetros en honor a Goethe, el famoso escritor que ya lo mencioné por Fausto. Ujú. En esa ciudad, entre 1795 y 1803, vivían, por decir, toda la élite cultural en esa pequeña ciudad de Ujú. Europa y sobre todo de Alemania, ¿no? Federico Schiller, conocido por los Räuber, por ejemplo, ¿no? O Goethe, ya lo mencionamos. Después, los dos hermanos Humboldt, los filósofos Schelling, Fichte, después todos los escritores del romanticismo, Novalis, eh, ¿quién estuvo más? Herder y bastantes otros más. Todos se unieron en esa ciudad y revolucionaron de ahí el mundo, por decir, y el movimiento del romanticismo viene de esa ciudad, de Weimar. De ahí se lo transportaron, por decir, bueno, la idea a Francia, Inglaterra y de ahí pues a todo el mundo, ¿no? Se globalizó. Entonces, muy, muy buen libro, muy, muy interesante esa escritora, ¿no? Y acá que andamos hablando acerca de, de Michel Montaigne, aquí está, pues, ¿no? Uno, el Ujú. tercer libro, pero también está mezclado, ¿no? Cabrera Infante, escritor cubano, Tres Tristes Tigres, Amos Oz, famoso escritor que murió hace poco de Israel, los clásicos, Joseph Conrad, Lord Jim, Charles Dickens, estos están en inglés, famoso Penguin, David Copperfield, Wells, famoso siglo XIX, Ray Bradbury, Charles Bukowski, Le Fleur du Mal, francés, poesía, siglo XIX, las famosas autobiografías de Benjamin Franklin, que me gusta mucho y que les puedo recomendar una serie que vi hace poco de 8 episodios con Michael Douglas de Benjamin Franklin, que estuvo en esa generación de por sí me fascina, que estuvo entre 1780 a 1790, poco después de la Revolución Francesa en París, en el tiempo de la Ilustración, de la Revolución también, y toda esa vida cultural, ese impacto que tuvo, ¿no? Esa generación de por sí se me hace fascinante, ¿no? Desde George Washington, Thomas Jefferson, que también estuvo ahí, que también era una buena película con Nick Nolte cuando estaba Ujú. en París. Eh, Sí, Thomas Paine, otro Lafayette, el general Lafayette, Voltaire, que estuvo un poco antes, ¿no? Pero es una generación muy interesante, es como la generación después de Louis Pasteur, eh, Robert Koch, esos físicos, químicos, Marie Curie, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Que crearon, pues, Una todavía tiene moderna. un impacto en nuestra vida, ¿no? Joseph Conrad, que lo mencionamos, del Kama Sutra, bueno, tampoco quiero hacer un name dropping, pero sí, Eduardo Galeano, se encuentra de todo, ¿no? Marcel Proust, francés, Edgar Oye, Allan Poe, sí. ¿y cómo le haces para organizar tantos temas tan diversos? Porque ahí se Pues lo un poquito mezclado en tiempos y en temas, ¿no? sí, es que, bueno, yo trato, en sí, es lo que me pregunta mi mujer, ¿no? ¿Cómo sabes que ese libro de Emile Zola o de Doris Lessing es importante? Uno después de leer, tiene acá hay más, ¿no? Tiene ¿cómo se dice? Conoce ya lo que editorial publica qué escritores hay que leer, cuáles son los clásicos, Italo Calvino o el Señor de los Anillos, Karl Marx, obligatorio. Este es el Pantheon, muy buen editorial de Sachbücher, lo que decimos en alemán, de libros de no ficción. Después tenemos técnica, Ahorita, ¿sí? ahorita está muy de moda, bueno, no, no ahorita, siempre ha estado muy de moda Karl Marx y la corriente un poquito más capitalista, Pues como sí, Karl movimiento Marx. de Estados Karl Marx tiene, Unidos. es también un interesante tema, ¿no? Karl Marx tiene, de hecho, muy mal interpretado, muchas veces creo que ya en las universidades ni se lee, ni académicamente, porque se dice que ya no tiene valor, no sé qué. Yo pienso que existe también el joven Marx, obvio en su contexto hay que entenderlo, eh, que tiene escritos filosóficos, teológicos, religiosos, por decir que todavía tiene mucho valor, ¿no? No solo el Capital, por decir, o el Manifiesto del Comunismo de 1848,
Y no solo los términos clásicos que todos conocen, ¿no? La dialéctica o la fenomenología del espíritu, que de hecho se basa en Hegel, otro gran filósofo alemán. Eh, sí, ¿no? Entonces, yo creo que mucho solo, no, hay que leer ad fontes, ¿no? Hay que también ir a las fuentes, ¿no? Eh, por eso también me gusta tener, hay una editorial, ahí te mostraré, de Reclam, Ujú, de Leipzig, una ciudad en el este de Alemania, que publica también la filosofía de publicar, ¿no? Es muy barato, por decir, accesible para la gente y están todos los clásicos, ¿no? Entonces yo puedo sacar ahí a Tacitus, a Sueton, que son historiadores romanos, para ver qué ujú, decían de Germania, o Julio César, de su batalla famosa bueno, de sus batallas y de su guerra famosa en Gales, en lo que hoy en día es Francia, ¿no? Que no es como ujú. dice Axterix y todo eso, ¿no? Entonces, podemos profundizar y formarnos, ¿no? Y después también cuando vas a Francia, por decir que ahora hablamos de Julio César, o a Italia, cuando dice crucé el Rubicon, yo estuve en el Rubicon, de verdad existe, ¿no? Ujú, Cuando fui a Ravenna, cerca de Ravenna, cerca de San Marino, en la Emilia Romana, al este, noroeste de Italia está, y pues dices, wow, aquí estuvo Julio César, ¿no? Hace 2000 años cruzó, ujú. cuando dijo Vini Vidi Vici, o los dados están, ya los tiré. Sí, ¿no? Entonces es padrísimo. O lo mismo en España, ¿no? Si visitas La Mancha, donde estuvo Cervantes, Don Quijote, o Lepanto. Hace poco te comenté que Bastante. corrí en Regensburg, una ciudad Ujú, en Bavaria famosa, desde la antigua, desde la Edad Media, por los reyes de Habsburgo, que pues acá están en Viena, y, y en Regensburg nació Juan de Austria. Juan de Austria era un hijo bastardo de Carlos V, el emperador, donde el sol nunca cae, donde siempre hay tan vasto es su imperio, desde las Filipinas, nombrado por Felipe el segundo, hasta toda Europa, toda América Latina, etcétera, ¿no? Y él fue el que ganó en esa épica batalla de Lepanto, en lo que hoy en día es Grecia, contra el Imperio Otomano, ¿no? Que era los malos, por decir, en esa guerra religiosa donde toda Europa se unió contra el Imperio Otomano. Y en esa batalla, por ejemplo, de Lepanto, que Juan de Cervantes, Austria era general, luchó también el manco de Lepanto, que era Cervantes, Cervantes. ¿no? Que Ujú. conocido por el Quijote, pero escribió muchos más cosas también interesantes, ¿no? Las novelas ejemplares, por ejemplo, ¿no? Yo sugiero que hagamos un breve cambio a la sala, ¿ok? Ajá. Ajá. Listo. Bueno, y aquí estamos continuando en esta odisea. Interesante viaje histórico. En los Histórico. closets, obvio, además, porque por eso tengo como problema de espacio, ¿no? Y son dos filas atrás, además, entonces andamos armando para, para pues tenerlo todo accesible como lo queremos tener, ¿no? Allá, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con Segunda Guerra Mundial, algo de pedagogía y estudios de Holocausto, que es un tema que me interesa mucho. Casi todo eso es académico, ¿no? Hay algunos libros de ficción, obvio, Diario de Anne Frank, que son clásicos, ¿no? Y acá pues Víctor también Frank tenemos, ¿no? seguramente está ahí. ¿Cómo? Víctor Frankl seguramente está ahí. Sí, claro, todo lo de Frankl, ¿no? Ya sabes que soy el fan del Museo de Frankl en Viena, que lo puedo recomendar mucho, también recomendación de viaje. Y pues Víctor Frankl, El hombre en búsqueda del sentido, y otros escritos, tal vez más académicos, que valen la pena, también se pueden descubrir de ese escritor, ¿no? Y pues acá algunos crimis, también me gustan los crimis, algunas biografías de los Habsburgos, Elizabeth Sisi, la famosa emperatriz, Franz Josef, su esposo, José el segundo, que famoso por el Tolerance Edict, el edicto de la tolerancia, que eso permitió también a otros pueblos, como el pueblo judío importante en Austria, Ujú. participar más en la república, pues, ¿no? En la res pública de latín, la cosa pública, ¿no? Eh, sí, tenemos Quinta Wallraff, tenemos a Nietzsche ahí abajo, tenemos un interesante
biografía sobre Schopenhauer, ya que hablábamos de Hegel. Hegel y Schopenhauer no eran los mejores amigos, por decirlo. Kenzaburo Oe es premio Nobel de Japón, literatura. Sí, este es uno de los que me gusta mucho, este filósofo Federico Nietzsche. Un Sí, zeitgemäße Betrachtungen es en el libro tercero, ahí también habla sobre la formación, la educación en ese sentido amplio, polímata, y menciona a su maestro Otto Schopenhauer, ¿no? Por decir, filosofaba con eh, un martillo. es famoso, pues sí, ¿no? Y Dios está muerto, etcétera, ¿no? Y pues ahí también menciona que lo más común en el humano y lo que nos detiene, pues es la pereza, ¿no? El no querer, en ese sentido, también como en el deporte, salir de la zona de confort, leer otros libros, porque leer es ver desde otra perspectiva, ¿no? No porque la gente después me pregunta por qué escribo en mis libros, por qué le tomo nota, por qué no prefiero tanto algo digital, que también tengo, ¿no? Y les digo, no, pues el libro está en diálogo constante conmigo, ¿no? Es un método de trabajarlo, lo subrayo, lo escribo, tomo mis anotaciones, yo estoy leyéndolo, ¿no? El lector, también algo muy borgiano o de Cortázar incluso, e interactúa Construye. con el libro, ¿no? Entonces, no solo se trata de saber como en speed reading qué dice, bla, 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 ¿no? Que sea, como decía Michel de Montaigne, esa metáfora también, como el proceso de digestión o de un embarazo, ¿no? Están las ideas, algo término muy platónico, pues las digieres y para eso se necesita calidad, tiempo y también el espacio para leer, porque mucha gente dice, ¿para qué lees? No, no importa, no sé qué, ¿no? Y yo constantemente leo, ¿no? En el autobús y debo esperar, en el banco, ya sabes, siempre tengo mínimo un libro, ¿no? Acá, ¿qué más tenemos? Está muy interesante la película, hace poco, no sé si la viste, ¿Cuál Conclave es? de los papas, de la elección Mm, de un nuevo papa. Salió hace poco una muy buena película. Acá, pues sí, tenemos, tú me dices, este es el editorial que te mencionaba, ¿ve? De Reclam, son así ujú. libritos. Federico García Lorca, famoso escritor español de Granada, Max Weber, sociólogo, por ejemplo, Wissenschaft als Beruf es ciencia como profesión, y tienes todos, ¿no? Tienes de diferentes, los azules, por ejemplo, son materia así secundaria, ¿no? Que te explican más el contexto, análisis y todo. Y después están los rojos, que son en inglés o en otro idioma. Los clásicos, ve también Sófocles, el rey Oedipus. Ujú. eh, Conoces por el complejo Oedipus, el famoso rey de la antigüedad. Y después los naranjas están en dos lenguas, ¿no? Alemán, griego antiguo o latín, alemán, ¿no? Las fuentes históricas, por decir, que vale bastante la pena. Y pues sí, tenemos Albert Camus en francés, por ejemplo, ¿no? El existencialismo famoso, más no por la chute o el mito de Sísifo, sino por el extranjero, ¿no? Premio Nobel como Jean-Paul Sartre, aunque Jean-Paul Sartre pues lo declinó. Hermann Broch, otro gran escritor alemán de Austria, como Stefan Zweig, Peter Altenberg y muchos más, Egon Friedel, que muchos de ellos austriacos judíos, que vale la pena hacer recorridos en Viena también, ¿no? Acerca de estos escritores. Acá arriba tengo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cine también, eh, desde Ingmar Bergman, la biografía que recomiendo mucho de Charlie Chaplin, la de Kirk Douglas, la de Tony Curtis, la de Marlon Brando. Entonces, aprendes mucho más allá del cine, de sus películas, de sus Mundo. filmografías, sino de su vida, ¿no? Y eso es lo interesante. La autobiografía y también los libros de Elia Kazan, famoso cineasta griego, turco, que hizo a Marlon Brando, ¿no? Y pues sí, ¿no? También hay allá arriba mucha ficción. Eh, Acá también más cine, la biografía de Katharine Hepburn, Richard Kapuscinski, famoso escritor, muchos le dicen padre del periodismo o de los grandes No, de no tiene, periodismo. tiene los más nuevos, la biografía del el presidente Barack Obama o de Sí, Elon Musk. todos esos, sí, sí, Dreams of My Father, Ajá. Sueños de mi padre. Sí, tengo una propia sección de biografías, ¿no? Porque me fascinan las biografías. Entonces, yo creo que de ahí, como decía Brian Tracy, por ejemplo, podemos aprender de todos los errores que han hecho gente que se la ha rifado, por decir, ¿no? Para mis amigos mexicanos.
Sí, sí, sí. Entonces, no solo de cine como Hitchcock, Stanley Kubrick, que me gusta mucho. Tengo también una propia sección de eso me encanta porque tú en tu biblioteca puedes crear segmentos, ¿no? Entonces yo tengo la sección austriaca, literatura austriaca, quiere decir eh, algunos escritores austriacos, no solo los clásicos, porque esos están entre los clásicos, más bien Ujú. literatura contemporánea, ¿no? Thomas Klavinich es uno de ellos, por ejemplo, Robert Schindel, que lo entrevisté para mi podcast, entre otros, ¿no? Vladimir Vertlip, un amigo, y al mismo tiempo también tengo una gran sección de América Latina y una sobre México, donde está toda ficción y no ficción de México, ¿no? Desde Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, Octavio Paz, literatura precolombina, ¿Tío está Sor ahí? Juana de la Cruz, literatura contemporánea como Jorge Volpi, Gabriel Said, etcétera, etcétera. ¿Cómo dices? Perdón. Que si tu tío está ahí en esa lista. Sí, mi tío José Agustín también está, Ajá. bueno, no es el único que escribe en la familia, ¿no? Pero también, y tengo toda la obra de él. Admito que no he leído toda porque también muchos me escriben, me preguntan, ¿has leído todo esto? Porque acá no se ve todo, ¿eh? Como te Ajá. mencioné, tenemos actualmente casi 36,000 libros físicos y pues es un reto. De hecho, mi mujer ya me regaña, ¿no? Me dice que ya no entran libros porque tan grande tampoco es la casa. El terreno sí, pero pues dice que para qué y todo, ¿no? Aunque lo entiende, pero pues también bromea un poco conmigo, ¿no? Y no se trata de siempre leer todo, obvio, ¿no? Uno tiene libros como que piensa que va a vivir para siempre, pero yo sé de qué se trata, dónde están, etcétera, ¿no? Y en mi vida he hecho dos veces el error de vender libros míos, de verdad, como en cada ocasión 50, 70 libros y pues son acompañantes, ¿no? Y no me refiero solo al fetichismo del olor, del material en sí, ¿no? Más bien de las ideas, ¿no? Vamos a cambiar para por lo menos mostrarte todavía dos cuartos más para... Oye, Sí, antes de pasar a otro cuarto, podemos agarrar un libro y tomar al azar una frase. Es sí, como, sí, sí, me adelante. gusta esto, A un ver, ejercicio. ¿escojo yo o escoges tú? Ve, ahí Escoge, va. están hasta los Primero, zapatistas. ¿Cómo? el primero que agarres y de ahí A como ver, que giras el libro y un lugar. a ver. Ok, ahí está un libro de un amigo, este no lo voy a tomar porque los otros amigos se van a enojar que por qué no tomé el de ellos. No, a ver, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos aquí? Aquí están buenos también. A ver. Yo tenía esa, ya es que soy un poquito supersticioso desde un Sí. punto de vista un poquito más. No, Entonces pues cuando entonces tengo tú un dime, libro, para que sea más al azar. Tú ok, dime entonces cuál. apunta hacia enfrente y corre tu dedo así. Stop. Ok. Ese. Este, Ese. Sí, sí, sí. Ese. Ya. ¿Quién es? Andrea Camilleri, es italiana, escribe las novelas de Montalbano, son crimis. No es de mi literatura favorita, pero a veces pienso que hay que leer. No es de los, es reconocida por sus crimis, ¿no? Pero no es así de mis favoritas, ¿no? Ay, Pero ahí lo tenemos aún. bueno, ahí mándame una foto para tomar algún texto de ahí. Ok, crimen. A ver, ok. Entonces ahorita te voy a sacar yo uno. Eh, a ver. De tanto, acá hay más. Bueno, aquí agarramos que acá. Agarramos este también. ¿Ok? Philip Roth. Perfecto. Ves, bueno, de la temática, porque también tengo muchos libros como los de Jean-Claude Carrière, Humberto Eco. Es famoso, estaba muchas veces nominado por el Premio Nobel de Literatura estadounidense judío de la East Coast y son ensayos sobre, ahí dice en alemán, eigene und fremde Bücher wiedergelesen, libros propios y de otros releídos, ¿no? A ver, dime una página.
A ver, hazle así con el dedo, stop. Stop, acá. Ok, Ahí está. dice, ¿War Ihre Art der Komödie für Sie die unwahrscheinlichste Weise? Estamos acá. Ajá. Y quiere decir, bueno, debo traducir, Haz, haz era más. era ese tipo de comedia la forma más probable y es como una entrevista y dice que die Komödie war für mich die wahrscheinlichste Weise. La comedia era para mí la forma más necesitada o más probable. De otra forma, sigo traduciendo, de otra forma no lo hubiera logrado, pero necesitaba tiempo suficiente para hacerme de confianza y, y de tomar esa dirección a la comedia en serio para no volverme demasiado serio y darle el poder. Eso no significa que no le tenía confianza a mi lado nada cómico o que no tenía un lado cómico, etcétera, etcétera, ¿no? Es como su búsqueda de él en ciertas novelas, ¿no? De escritor, Yo que creo que siempre en tiene algún que ver punto con uno mismo. ¿Cómo? alguien que lo lea va a recibir el mensaje como algo puntual, porque así son Pero los eso es, libros. pero sí, exacto. Eso es lo libro también. ¿Por qué tú señalas en ese? ¿Por qué en un momento yo en otro? Eso también lo Ujú. describe Platón, ¿no? De que cada uno trae su destino, porque incluso si leemos, como decía Lao Tse, si leemos el mismo libro, leemos otro libro, porque el lector también importa con todas sus experiencias, con todos sus lentes, con, etcétera, etcétera, ¿no? Y obvio, si lo lees cuando tienes 20 o a los 40 o inmediatamente después es otro libro, ¿no? Excelente. Oye, Vamos a seguir al próximo cuarto. me gustaría bueno, Alex, súper interesante, la verdad, apasionante el mundo de la lectura. ¿Y cuántos cuartos nos quedan por ver? Pues así grandes, grandes, mínimo dos. Tenemos más, ¿no? Y obvio, el sótano está lleno, no lo conté. El Dachboden arriba, un como un cuarto extra y pues las dos garages. Bueno, me gustaría dejar la invitación porque también el video no lo podemos extender demasiado tiempo, pero a mí se me hace un buen punto para cortar, invitarlos al siguiente cuarto y al garage para que vean la calidad de libros y hacer este ejercicio que hicimos, ¿no? Tomar un poquito de un libro al azar y a ver qué sabiduría nos dice esto que estamos platicando ahorita, porque seguramente con el tiempo va a evidenciarse este tipo de pláticas tan, pues le quiero decir como esotéricas, ¿no? Mm, Algo mm, que donde un mensaje te llega y a mucha gente que lo vea va a decir, bueno, este mensaje era para mí y creo mm, que es la magia del universo de los libros. mm. ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Y también eso que el microviaje, no solo de un libro al otro, sino de un cuarto al otro, ¿no? Todo eso tiene que ver, como decía Mircea Eliade, otro gran escritor. Sí, entonces estábamos de que Mircea Eliade, ¿no? Otro gran em, por decir, científico, escritor, que hizo su disertación en la India, en Calcuta, sobre el yoga, que puedo recomendar mucho ese libro, hace como 80 años. Y conocí a su estudiante, que era el asistente David Carrasco, profesor en Uh Harvard. -huh. Cuando hice mi tesis de maestría lo visité para checar pues ciertas cosas y uno de sus muchos, bueno, dos obras que también puedo recomendar es La historia de las religiones, son varios tomos, famoso, es uno Uh -huh. de los Koryphäen, como decimos en alemán, de los mejores científicos de la religión, de religare, del latín que viene ese Uh término, -huh. y al mismo tiempo sus memorias, su autobiografía, fascinante, me encantaron, de verdad, lo lees, no sé, 300 400 páginas, pero te la lees así como automáticamente, ¿no? Sí, es como la biografía que ahí abajo estaba de Heinrich Schliemann, el que Uh -huh. descubrió Troya en lo que hoy en día es Turquía, cuando te describe cuando escuchó la primera vez a Homero y le fascinaba y de niño en el siglo XIX,
y se imaginaba estando y descubriendo el tesoro de Príamos, el rey de Troya, en la lucha contra los griegos, y que después empieza a su historia, ¿no? Cómo se vuelve después millonario en Estados Unidos en el tiempo del oro, aprende idiomas, en las noches se sienta y tiene un talento autodidacta increíble que aprende más de 20 lenguas, italiano, holandés, inglés, español. Después se va a Rusia en esa época, pura aventura, ¿no? Pues sí, son personajes que, Bueno, como entonces Alexandra David Neal y otros, ¿no? Que los quiero tendremos. invitar Sí, a nuestra audiencia a que se queden para el otro video. Yo creo que va a ser muy interesante continuar con esta, yo le llamo otro universo, ¿no? El universo de los libros, el universo del tiempo, el universo del conocimiento. Entonces yo creo que les va a encantar, entonces yo creo invitarlos, dejarle aquí el video y tenemos 3 cuartos más para ver y tenemos varias historias, varias experiencias de libros que podemos compartir. Entonces hay que invitarlos para el próximo video. pues muchas gracias, Israel, y ya saben, y sobre todo cuando estén ordenados, eso ya va a ser otra cosa. Ahí haremos otro video. Saludos. Bueno, un Muchas abrazo gracias. y suscríbanse de like y compartan. Nos vemos para el próximo video.